Anteriormente en la tercera temporada de Fear the Walking Dead, los procuradores tomaron el control de la represa gracias a Victor, que estaba endeudado con ellos, y cuando iban a matar a nuestros protagonistas, Nick amenazó con explotarla si no dejaban que Madison, Alicia y Strand se fueran en un bote. Cuando el trío estaba lo suficientemente lejos, Nick presionó el detonador y la represa explotó, haciendo que todos se separen, y si quieren saber qué sucede con ellos tendrán que esperar un poco, ya que esta temporada toma un giro muy radical. Luego de la guerra con los Salvadores, Morgan Jones, quien es un personaje de la serie principal del universo de The Walking Dead, tomó la decisión de irse de Virginia porque no quería estar cerca de las personas que amaba, ya que enloquecía si les pasaba algo malo. Entonces decidió emprender un viaje que consistió en cruzar el país hasta que llegó al estado de Texas. Una noche Morgan conoce a John Dory, un ex policía quien a mi parecer es uno de los mejores personajes de toda la serie junto a Daniel. Él le ofrece pasar la noche juntos y aunque Morgan no estaba muy seguro termina aceptando, pero igualmente horas después se fue a escondidas del vaquero. Mientras caminaba fue secuestrado por un grupo de hombres, sin embargo llegó John a salvarlo, pero también lo toman como rehén. Segundos después llega Althea, una reportera que tiene en su poder un vehículo SWAT. Ella amenaza a los hombres con las metralletas del camión si no dejaban que Morgan y John se fueran con ella. Como la otra opción que tenían era morir, tuvieron que aceptar. Tengo un dulce para ti. Althea los salvó porque quería entrevistarlos. John acepta sin ningún problema y dice que está buscando a una mujer llamada Laura, con la cual vivió un buen tiempo en su cabaña y se enamoraron, hasta que por alguna razón decidió irse. En cambio Morgan no quiso hacer ninguna entrevista y cuando está por irse llega otra vez el mismo grupo de antes para robar el camión, aunque terminan arreglándoselas y logran asesinarlos. Luego de eso Morgan accedió a hacer la entrevista y habla sobre Alexandria, el rey Ezequiel y su tigre y sobre la guerra con los salvadores, y concluye diciendo que se fue de ahí porque se pierde seres queridos, se pierde a sí mismo. Posteriormente consiguen a alguien tirado en la carretera, y cuando Althea se acerca nos damos cuenta de que es Alicia, que termina amenazándola con un arma, mientras que Nick, Victor y Luciana aparecen para amenazar a John y a Morgan. A ver, ¿qué pasó? Si quieren saber qué sucedió después de los acontecimientos de la represa tendrán que imaginarlo porque nunca lo explican. La cosa es que Madison, Nick, Alicia, Victor y Luciana, que no tengo ni idea de cómo se reunió con ellos porque tampoco lo muestran, viven en un estadio de béisbol ahora junto a otros sobrevivientes, y de Daniel no hay noticias. Un día llegó una niña llamada Charlie y ella dijo que estaba en un campamento a las afueras del estadio con su familia. Entonces Madison y Alicia fueron al lugar para ver si encontraban a alguien con vida, mientras que Victor y Luciana salieron para buscar insecticida porque habían gorgojos en las cosechas, pero todo el pueblo estaba saqueado y ni siquiera se toparon con un caminante. Mientras buscaban en el campamento, las Clarks encontraron a una mujer llamada Naomi, y luego de hacerlas pasar un apuro, ella dice que no conoce a Charlie y que solo pasó la noche ahí. Cuando regresaron al estadio llegó un grupo llamado Los Buitres, liderado por este tipo llamado Melvin. Ellos buscaban campamentos o comunidades cercanas con el fin de esperar a que cada uno se autodestruyera mediante sus debilidades y así pudieran tomar sus provisiones sin necesidad de matar. Melvin le hizo una propuesta a Madison, la cual consistía en unírseles en su travesía o morir, pero ella se niega rotundamente. Y por cierto, Mel conocía las debilidades del estadio ya que había una infiltrada, la cual era Charlie. Ella le contó sobre los gorgojos, el número de habitantes y armas, entre otras cosas. Pasados algunos días el estadio se empezó a quedar sin comida, entonces tenían que salir a buscar, pero los buitres siempre estaban un paso adelante, ya que cuando iban a algún lugar ya había sido saqueado por ellos. Esto empezó a crear desesperación entre los habitantes del estadio, y muchos ya estaban pensando en irse. Un día Naomi intentó escapar y fue interceptada por algunos habitantes del lugar. Ella dijo que iba a buscar fertilizantes y semillas para las cosechas, y Madison y Victor decidieron acompañarla. Tuvieron que pasar la noche en un motel, y ella les confesó su plan original. En la mañana siguiente se fue mientras sus compañeros dormían, y llegó a un hospital, pero por la gran cantidad de caminantes que habitaban en el interior del lugar, logró moverse con éxito por 2 pasillos, hasta llegar a la cafetería y subir a la parte superior de unos andamios para mantenerse segura. Victor y Madison llegaron a salvarla, y mientras lloraba ella les explicó su historia dentro del hospital y cómo fue adiestrada para sobrevivir al caos por una mujer de nombre Ellen, y sobre cómo perdió a su hija por neumonía, aclarando que fue la culpable de que ésta se convirtiera en caminante y asesinara a todos dentro del hospital. Luego de encontrar a Ellen zombificada dentro de uno de los camiones del recinto y matarla completamente, el trío regresó al estadio con alimentos, suministros y fertilizantes que encontraron a las afueras del lugar, y por eso los buitres decidieron irse para que nuestros protagonistas estén en completa tranquilidad y pudieran vivir felices para siempre. ¡No!
La comunidad del estadio estaba finalmente en paz y lista para empezar a cosechar otra vez, pero llegó Charlie a arruinarlo todo de nuevo pidiendo ayuda para Mel, ya que él se había peleado con su hermano Ennis y decidió irse con ella en el autobús. En el camino tuvieron un accidente gracias a un caminante y el líder de los buitres quedó muy mal herido. Aunque la mayoría no estaba de acuerdo, Madison decidió llevarlo al estadio para darle atención médica. Cuando Melvin despertó, lo primero que hizo fue pedir que lo dejaran ir junto a Charlie, ya que su hermano no quería esperar a que el estadio cayera por sí solo y él mismo se iba a encargar de que eso sucediera. Madison lo dejó ir y aunque él quería irse con Charlie no pudo ser porque no se le permitió. La niña estaba muy triste porque su amigo se había ido y también porque de cierta manera la secuestraron. Entonces Nick y Alicia salieron del estadio a buscarlo. Cuando los hermanos encuentran a Melvin, Ennis ya estaba en camino para ejecutar su ataque. Al llegar, los buitres esparcieron gasolina a las afueras del estadio y posteriormente soltaron un montón de caminantes bañados en aceite para encenderlos en llamas y que sea más complicado enfrentarlos. Madison salió con Luciana y Victor para despejar el camino y que sus hijos pasaran al estadio, pero no pudieron hacerlo ya que las personas que estaban dentro creyeron que no había manera de sobrevivir y decidieron escapar. Mel vio que Charlie estaba siendo rodeada por caminantes, entonces se bajó de la camioneta para montarse en otro vehículo y escapar del lugar juntos. Naomi fue la única que se quedó dentro del estadio ya que confiaba en que podían lograrlo, pero fue rodeada por caminantes y ya se imaginarán lo que pasó con ella. Madison quería salvar a su familia, entonces guió a todos los muertos del estadio para que ellos pudieran escapar. Ella intentó irse a través de los túneles para regresarse por la puerta, pero aún había muchos caminantes afuera para poder salir, entonces no tuvo de otra que encerrarse. Como toda una heroína, Madison muere. ¿Qué te metiste, Y camarada? volvemos a la normalidad. Nick, Alicia, Victor y Luciana emboscaron al trío para robar la unidad SWAT. Al revisarla encontraron una bandera con el número 51, entonces pensaron que estaban con los buitres ya que ellos ingresaban caminantes en ciertos lugares del pueblo y siempre colocaban una bandera que reflejaba el número de muertos. Por eso es que tenían tantos caminantes al momento de atacar el estadio. Althea les explica que la bandera no es de ellos y que la encontraron mientras peleaban con el grupo de hombres que mencioné al principio del video. Entonces Alicia les pide que los lleven al lugar donde la encontraron, pero en el camino hubo un forcejeo entre Nick y la reportera y gracias a eso Lucy perdió el control del camión y se accidentaron. Morgan, John y Al lograron neutralizarlos. Los dos últimos fueron con Alicia, Victor y Luciana a buscar un camión para sacar la unidad SWAT de ahí, mientras que Morgan y Nick se quedaron. Morgan subió a la carretera y se percató de que un vehículo se aproximaba al lugar, entonces corrió a esconderse, pero cuando Nick lo vio se dio cuenta de que era el vehículo de Ennis y atacó a Morgan para escapar e ir tras él. Morgan no tuvo de otra que perseguirlo hasta que encontraron a Ennis y se armó la batalla. Nick terminó asesinándolo y luego de eso se sentó a analizar las cosas y a recordar a su madre, y justamente llegaron los demás con la unidad SWAT. Todo iba por buen camino hasta que de repente... La hija de remil de Charlie le disparó y salió corriendo y lamentablemente para todos, Nick muere. Alicia, Victor y Luciana le pidieron a él que los llevaran a un lugar en específico para enterrar a Nick, pero realmente fueron a buscar unas cuantas armas que tenían bajo tierra para acabar con los buitres, ya que habían conseguido un mapa en la ropa de Ennis que mostraba un próximo punto de encuentro. Cuando estaban a punto de irse, John se dio cuenta de que tenían un bolso que le pertenecía a Laura, pero ellos le dicen que la dueña del bolso era Naomi. John deduce que ella nunca le dijo su nombre real, en vez de pensar que simplemente alguien le había robado el bolso. Él pregunta en dónde está y Alicia le dice que ella no pudo salir del estadio. Entonces el vaquero se fue triste y molesto de ahí y Morgan lo acompañó. Al día siguiente ellos dos se encontraron con un miembro de los buitres. John le hizo preguntas que no respondió, pero encontró el mismo mapa que encontraron en la ropa de Ennis. Entonces Morgan le dice al hombre que le diga a sus amigos que no vayan para allá, ya que se encontrarían con personas que iban a asesinarlos. Alicia, Luciana y Victor estaban esperando a los buitres en el lugar, y Al también estaba ahí pero solo estaba grabando. Sin embargo, los que llegaron fueron Morgan y John. Morgan les dice que los buitres no iban a llegar ya que se los advirtieron, pero no les hicieron
hicieron caso y sí llegaron. Melvin y Alicia estuvieron discutiendo un rato y cuando iba a empezar el tiroteo justamente llegó Laura, o Naomi, ya ni sé cómo se llama. John se acercó a ella, pero a Alicia se le cruzaron los cables ya que pensó que ella los había traicionado y disparó, y el vaquero interfirió para que la bala impactara en él, y ahora sí, comenzó la guerra. Increíblemente el trío estaba ganando y Mel decidió abandonar el lugar, pero Alicia le disparó con un lanzagranadas. Luego de eso estuvo a punto de matar a Naomi, pero Althea la amenazó con las metralletas del camión y tuvo que bajar su arma. Morgan y Naomi montaron a John en la unidad y Charlie también se fue con ellos. Increíblemente Mel seguía con vida, entonces Alicia le preguntó cuánto tiempo tenía Naomi con ellos, pero no le pudo responder ya que estaba agonizando y finalmente lo asesina. Naomi le dijo a él que fueran al estadio ya que encontrarían un botiquín para curar a John, pero cuando entraron fueron rodeados por un montón de caminantes calcinados. Morgan y Naomi salieron de la unidad para buscar las cosas necesarias en la enfermería luego de que Al acabara con algunos caminantes con las ametralladoras, pero justamente cuando ellos entraron, los otros tres llegaron y le dispararon con el lanzagranadas, aunque salieron ilesos y encontraron el botiquín. Luego de unos minutos de balacera, Alicia llegó a la unidad, tomó a Charlie como rehén y le dijo a Althea que le dijera a Naomi y a Morgan que era seguro salir, pero John activó la radio y ellos escucharon que ella estaba ahí, por ende no lo hicieron. Por tal razón empezó un forcejeo entre Al y Alicia y en un momento tropezaron y tumbaron unas cajas de comida china que la reportera tenía guardada. Entonces Alicia buscó entre los cassettes y consiguió uno que tenía escrito Amina, y al reproducirlo se dio cuenta de que Althea conoció a su madre y la ayudó. Entonces finalmente decidió salir de ahí para acabar con Naomi, pero Morgan usó su técnica de palabreo y logró convencerla para que no lo hiciera. El ambiente se calmó y todos se fueron juntos en el camión SWAT. Naomi curó a John y cuando despertó ella le confesó que realmente su nombre era Jung. Hicieron una parada en el camino ya que los del estadio accedieron a hablar con Althea sobre lo que sucedió ahí. Entre lágrimas, Alicia contó lo que pasó con su madre y cuando terminó, Althea anotó su nombre en el cassette y se podría decir que todos terminaron en paz. Pasaron algunos días y aunque estaban en tranquilidad, estaban separados. Alicia, Victor y Luciana se estaban quedando en una casa. June, John y Charlie estaban en un autobús. Althea en su camión y Morgan en otro. Por alguna razón este último le dieron ganas de volver a Virginia y quería que todos lo acompañaran. Althea dijo que podía llevarlo, pero el resto se negó a ir con él. Momentos después, Althea, John y June se dieron cuenta de que la corriente del río estaba arrastrando caminantes. Entonces las mujeres decidieron ir a ver qué estaba pasando. En el camino vieron una caja con alimentos y otras cosas que decía toma lo que necesites, deja lo que no. Mientras Morgan empacaba, llegó Alicia para pedirle ayuda, ya que ella estaba buscando a una persona que estaba dejando notas en los cuerpos de los caminantes. Entonces fueron a un aserradero que estaba cerca de ahí. Charlie se quedó con John, pero por alguna razón decidió escapar. El vaquero fue a pedirle ayuda a Victor y aunque no quería, terminó convenciéndolo. Cuando llegaron al aserradero, tristemente Morgan y Alicia encontraron a la persona que buscaban pero zombificada. Al rato empezó una tormenta y Morgan quiso guardar refugio en algún lugar, pero Alicia no quería más de su ayuda y decidió seguir su camino. Charlie llegó a la casa que mencioné antes, pero se topó con Luciana. Entonces la niña decidió ir y la mexicana fue tras ella. Alicia llegó a una casa y justamente Charlie estaba escondida ahí. Ella no quería estar cerca de la niña y decidió irse, pero fue empujada por el viento y se desmayó. Al despertar estaba otra vez en la casa, ya que Charlie la arrastró allí para que estuviese bien. La verdad es que Alicia quería matarla, pero en un momento ella se iba a dejar morder por un caminante y la salvó. Luego de muchas horas de discusiones y choques entre ambas, la tormenta empeoró y las ventanas de la casa se rompieron. Por lo tanto tuvieron que ir al sótano para resguardarse, pero cuando Alicia iba a cerrar la puerta cayeron escombros y terminaron encerradas. Cuando pensaban que ya era demasiado tarde porque el sótano estaba inundado, Charlie le pidió a Alicia que le disparara en la cabeza ya que no quería convertirse en un caminante. Cuando estaba a punto de hacerlo, oportunamente un muerto cayó en la puerta y se rompió y lograron salir. En la mañana ya la tormenta se había detenido y ambas se fueron juntas para buscar a sus amigos, pero cuando volvieron no encontraron a nadie. Lo que sucedió con Morgan fue que en medio de la tormenta se resguardó en una gandola que tenía más de esas cajas que vieron Al y Jung. Se quedó dormido y cuando despertó ya la tormenta había pasado, pero increíblemente se encontraba en el estado de Mississippi. Entró a una estación de servicio que estaba muy bien cuidada y mientras hacía sus necesidades llegó este tipo en silla de ruedas llamado Wendell. Mientras lo interrogaba llegó su hermana llamada Sarah. Ellos dos explican que entregan esas cajas en diferentes almacenes del país. Morgan se regresó para buscar a sus amigos, pero mientras caminaba se arrepintió y les pidió a los gandoleros
pistoleros que lo acercaran a Virginia, ya que un puente se había caído, cosa que era mentira. Regresó a la estación de servicio y mientras los esperaba vio que un tipo estaba siendo perseguido por unos cuantos caminantes, entonces fue a salvarlo. Su nombre era Jimbo y él le dice que unas personas habían intentado secuestrarlo ya que querían las fórmulas de su cerveza. Ambos se fueron a encontrar con Sarah y Wendell y cuando llegaron nos damos cuenta de que ellos eran las personas que intentaron secuestrar al cervecero. Atan a los dos y dicen que realmente se robaron todas las cajas y dejaron al dueño de la gondola a un lado de la carretera. Sarah quería que Morgan le dijera la dirección de Alexandria y aunque no les dijo nada decidieron emprender el viaje a Virginia. Tuvieron que hacer una parada ya que el camión tenía mucho peso y por culpa de Jimbo Morgan se cayó por una montaña y fue rodeado por caminantes y les dio flojera ayudarlo y se fueron. Anocheció y Morgan pudo escapar. Al día siguiente se encontraron otra vez y él dijo que podían ir a Virginia pero primero tenían que ir a Texas a buscar a sus amigos y también los convenció de seguir dejando las cajas en el camino para ayudar a las personas así como lo hacía el dueño original. Al y June seguían juntas en la unidad SWAT. Ellas escucharon a alguien hablar por la radio pero el mensaje no se entendía bien por la señal, entonces decidieron ir hacia un punto más alto para poder comunicarse y dejaron el camión solo y por tal razón alguien lo robó. Morgan también escuchó a alguien hablar por la radio, entonces decidió caminar para tener una mejor señal. En el camino se topó con esta mujer que le dijo que no necesitaba la ayuda de las cajas ya que no era débil y que más bien él tenía que cuidarse. Las mujeres intentaron recuperar el camión pero la pick-up en la que estaban se accidentó, entonces June tuvo que ir a pie y sola porque Al estaba enferma y supuestamente ahí había medicina. Cuando encontró la unidad este tipo llamado Quinn la amenazó, pero es tan inservible que June le logró quitar el arma luego de un forcejeo. Ella le dice al hombre que se vaya y luego de eso empezó a buscar la medicina, pero Al le dice por la radio que era mentira y solo quería recuperar el camión. Sin embargo no se pudo porque se había quedado sin gasolina y cuando iban a buscar escucharon a Morgan por la radio y tuvieron que irse. Por suerte se encontraron y June se comunicó con Quinn por la radio para decirle que se podía ir con ellos y que lo esperaría en la milla 27. Él le dice que tiene el camión ya que pudo conseguir gasolina y que se iba a irse con ellos, pero cuando supuestamente llegó a la milla 27 se dio cuenta de que era una trampa porque realmente era la 21. Entonces justamente llegó la mujer que habló con Morgan y lo asesinó para robarse el camión. June estuvo intentando comunicarse con él por un buen tiempo hasta que la mujer dice que ya no será débil porque se convirtió en lo que tenía que convertirse. Ella conocía muchas cosas sobre Morgan porque vio los videos de Al y le pide que deje de ayudar a las personas ya que eso lo convierte en alguien débil. Lo que pasó con John y Victor es que estaban en una clase de isla rodeada por cocodrilos que fue resultado de la tormenta y no podían salir de ahí. Y Luciana seguía buscando a Charlie pero consiguió a este señor llamado Clayton que estaba muy herido. Ella intentó ayudarlo pero el señor estaba en muy mal estado. En medio de su sufrimiento Clayton dijo que quería tomarse una última cerveza, entonces por alguna razón ella quiso cumplirle su deseo y se la consiguió. Antes de morir él le dice que siempre estuvo lejos de su familia porque toda su vida condujo camiones y le obsequia unos cuadernos que tenían escritos lugares donde había suministros. Luego de que el señor muriera, Luciana logró comunicarse con Morgan por la radio, entonces se encontraron y ella le mostró los cuadernos y se dio cuenta de que él fue el que empezó con las cajas y la ayuda a otras personas. Mientras hablaban, Charlie y Alicia también se comunicaron por la radio y les dieron su dirección, pero justamente la mujer que mató a Quinn llegó para atacarlos. Pierdes a la gente, luego te pierdes. ¡Abajo! ¡Todos al suelo! Luego de dispararle a la gandola se estacionó y estuvo a punto de matar a June, pero Wendell le disparó con su escopeta. Justamente después de eso la gandola explotó y la mujer escapó. El grupo tuvo que seguir a pie hasta que llegaron a un hospital. Tenían que subir hasta la azotea porque los caminantes estaban invadiendo el lugar. Entonces Althea fue hasta el piso del generador para encender el elevador y que sus amigos lo lograran. Cuando llegaron, Jimbo le dijo a June que le limpiara una herida porque supuestamente un vidrio le había cortado, y cuando la enfermera lo revisó se dio cuenta de que era una mordida. Charlie y Alicia estaban buscando a sus amigos y por suerte llegaron al lugar donde estaban Victor y John. Mientras buscaban algo para sacarlos de ahí, llegó la misma mujer a dispararles pero se desmayó. Le quitaron el camión de Ali y lograron salvarlos, y por alguna razón la curaron y la llevaron con ellos. Como no se podían quedar ahí por mucho tiempo, Morgan le pidió a todos que se fueran mientras él distraía a los muertos de abajo. Él creyó que se quedaría ahí con Jimbo, sin embargo sus amigos regresaron con un camión de bomberos para que pudiesen bajar, pero el cervecero prefirió quedarse ya que no había mucho que hacer para él. Morgan tenía que saltar desde el edificio hacia la plataforma. Lo logró. Ese loco hijo del demonio lo logró.
Cuando lo bajaron, los caminantes estaban rodeando el camión. Entonces Jimbo decidió saltar encima de un vehículo para que sonara la alarma y los caminantes fueran hasta ese lugar y así salvar a sus amigos. ¡Qué agradable sujeto! El grupo logró salir de ahí sano y salvo, y cuando abrieron el camión se dieron cuenta de que la mujer loca ya no estaba ahí, pero les dio igual y siguieron con su camino. Al día siguiente apareció Altea, que se refugió en una oficina en la noche y ahora estaba en un estacionamiento cercano al hospital. Intentó comunicarse pero no lo logró, entonces se acercó al hospital y se encontró con la mujer y con un Jimbo zombificado. Luego de conversar por un momento, fue noqueada por ella, pero al despertar estaba con sus amigos, que le explican que la escucharon por la radio y fueron a buscarla. Todos acordaron ir a la estación de servicio de Mississippi a buscar las cajas que quedaban para seguir ayudando a la gente hasta llegar a Virginia, pero por alguna razón Morgan quería que la mujer cambiara y entrara en razón, entonces se fue a buscarla. Cuando consiguió a la mujer, la metió en la parte de atrás de una patrulla e intentó llevarla con los demás, pero cuando iban en camino, June le dijo por la radio que todos habían enfermado, por ende aumentó la velocidad y gracias a la mujer tuvieron un accidente. Ambos quedaron muy mal heridos y luego de conversar un rato, ella le dice que le puso anticongelante el agua y por eso estaban enfermos. Él decidió esposar de la patrulla para que muriera por sí sola y se fue hasta la estación de servicio para salvar a sus amigos. Cuando estaba llegando avisó por la radio que el veneno era anticongelante. Entonces June le dijo que el antídoto era etanol, o sea alcohol. Por lo tanto hizo una parada en el camino y trajo un camión lleno de cervezas de la marca de Jimbo. Segunda vez que Jimbo nos salva el trasero. Cuando todos se recuperaron, Morgan decidió no ir a Virginia, ya que podían seguir ayudando a la gente y se quedaron en la fábrica de Clayton para seguir con su legado e intentando conseguir a más personas para expandir su grupo. Y así es como por fin una temporada de Fear the Walking Dead termina bien. No sé si alguno de ustedes esté por aquí. No sé si alguno de ustedes está escuchando. Pero si lo están, aguanten. Vamos por ustedes. Gracias por ver este video. Si te gustó, suscríbete al canal y comenta qué te pareció. Hasta la próxima.